Bueno, como hay tanto silencio, elijo una Ingeniero, ¿puedo presentar? y la muestro. ¿Alguien decía algo? No se escuchó muy bien. ¿Puedo presentar acá? No, no escuché. ¿Se ve mi pantalla, juventud? ¿Se ve la práctica herramienta de recolección de agua de lluvia? Sí, doctor, se ve. Ok. La voy a agrandar un poco para que se vea mejor. Ahora sí. Entonces, juventud, esta práctica muy sencilla, ¿sí? Y la gran ventaja en semestres anteriores, recuerdo que todavía el sitio solo era en inglés y en neerlandés, porque esta institución tiene sede en Holanda, la que hizo este trabajo. Bien, entonces alguien incluso hizo un video de cómo utilizar, ¿no? Cómo utilizar la herramienta. Y obviamente he subido al grupo ese, ese video. Entonces, juventud, ¿por qué? ¿En qué radica la importancia? Bueno, primero saber que existe esta herramienta y que rápidamente pueden determinar la precipitación. A ver, esta práctica es del compañero Zapana Kisbert Laura, de la compañera. ¿Está en sala? Sí, ingeniero, buen día. ¿O tú quieres explicar? También, ingeniero. Bueno, mira, has dado la ubicación de la vivienda, perfecto, no vamos a entrar en detalles dónde vives. El techo has elegido un techo de calamina, perfecto, con que eso incide en el tema del coeficiente de escurrimiento, ¿cierto? En calamina hay una respuesta mayor si comparamos con un techo de teja, por ejemplo, ¿no? Y en el oriente si se usa techos de paja, etc. Hay 7 personas que viven en el domicilio. Hay una demanda de agua de 85.06 litros por persona día. Aquí has hecho un pequeño cálculo, entiendo, ¿cierto? Sí, sí, ingeniero. Pero ahora veamos, ¿qué dice la norma al respecto? Para las ciudades urbanas, a ver, jóvenes, los que van a hacer la mención de sanitaria, rápidamente, dígame qué dice la norma si estamos en la ciudad de La Paz o en el Alto. ¿Qué dice cuántos litros LPPD debemos asignar? 120 como mínimo. Ya, podría ser 120 litros, ¿cierto? En Santa Cruz, ¿cuánto es? 160. 250. LPPD. ¿Y cuáles son las razones, jóvenes? A ver, ¿por qué hay mayor consumo en el oriente? El clima, doctor. El Ok, calor. ok. ¿Y ahí en qué incide? Sabemos que hace calor. En el consumo, ingeniero, incide. ¿Toman más agua, quieres decir? Lo usan, creo que se bañan, ¿no? Unas 2 veces al día. Desde que se levantan hasta que se va a dormir. La gente se ducha, usa mayor cantidad de agua. Además, por la diferencia térmica, también consumen mayor cantidad de líquidos, toman más agua, ¿cierto? Entonces, eso. Y ahora, claro, hay otro estudio que dice que las poblaciones generalmente urbanas, juventud, de ustedes, consumen muchas gaseosas. Ahora, ¿esa cantidad de consumo de gaseosas incide en esta demanda o no? Sí, ingeniero. ¿Por qué? Porque me compro Coca-Cola. Compras o produces en tu domicilio Coca-Cola. No, compras. A ver, analicen ingenieros. Ustedes compran gaseosas, no producen en su domicilio. No producen con esta agua gaseosa. Compran. En fin, bien. Entonces sabemos por qué incluso en Santa Cruz supera 150 hasta 200 litros por persona por día. Pero bien, aquí la compañera ha utilizado 85 litros. ¿Nos explicas un poco por qué y cómo llegaste a este valor?
Laura. Inge, he obtenido ese valor considerando las veces que se usa la ducha, las veces, o sea, lo que se toma, lo que se usa para cocina. Ay, se va a apagar mi computadora. Perfecto. Está bien. Ya. Incluso juventud, hay herramientas ahora, todo está en internet y ustedes pueden ingresar y determinar su real consumo doméstico. Pueden hacer un análisis si alguien quiere. Hay algunas planillas en internet en las que ustedes llenan datos, ¿sí? Y les va a calcular aproximadamente esta demanda de agua, igual que el consumo eléctrico. Y ustedes pueden comparar, juventud, oigan bien, pueden comparar con el consumo que viene registrado en la factura de agua de EPSAS, ¿sí? Ahora ya pues ya saben y ya saben cuánto están pagando. Ahora pueden verificar si es caro o es barato. Y luego de la factura de energía de La Paz, ¿cierto? Entonces, ambas facturas ustedes pueden ahora un poco, juventud, como ingenieros que son curiosos, podrían revisar cuánto realmente pagan de agua y si están de acuerdo, cuánto pagan de energía eléctrica y si están de acuerdo, o alguien les está robando agua o les está robando energía eléctrica. Y ustedes están pagando por eso también. Entonces, fíjense que ahora pueden ustedes establecer así a criterio en domicilio cualquier cantidad de agua consumen. Pero bueno, hasta aquí está claro, ¿verdad, juventud? De dónde proviene, etcétera, etcétera. Ok, sigamos con él. Perdón, doctor. Hay un par de compañeros que están en espera. Son como 5 o 6 que me han escrito. Ah, ¿y ahora? Sí, sí, están desde ese 9 y 7. Bueno, listo. Ya los he aceptado. Ya. Gracias, doctor. Ok, listo, son los últimos que ingresan. Ok, entonces, veamos ahora, una vez que la compañera ha introducido todos estos datos, ¿sí? Aquí se puede ver inclusive en promedio, que tiene un consumo casi de 600 litros por día. 600 litros por día. En un turril, ustedes saben, ¿no? Esos turriles que se utilizan en los que llega diésel, en los que llega alquitrán o asfalto, generalmente caben 200 litros. ¿Okay? Y el consumo diario aproximadamente en el domicilio de la compañera o en el de ustedes, jóvenes. Si alguien quiere mostrar sus datos, sería excelente. Si alguien tiene duda o si consume demasiado poco o consume demasiado o mucha agua. En este caso, fíjense, es de 600 litros, que serían 3 turriles por día. Vamos a hablar así, para que tengan, y ustedes cuando hagan este análisis en el área rural, también hagan semejante comparación. Son 3 turriles de agua que consumen, en este caso específico. Ahora, en el área rural, obviamente, el consumo es menor. ¿A cuántos litros por día por persona, digamos, en el altiplano es la dotación normal? Está en torno a los 60 litros, ¿no? En el área rural, juventud. También depende un poco del número de habitantes. Pero bueno, hay poblaciones, de un trabajo que hice hace tiempo atrás, juventud triste, en torno al lago Popó, propiamente dicho. Hay gente que consumía, habían poblaciones, pequeños caseríos, donde el consumo de agua apenas lograba ser, ni superaba los 10, 8 litros por persona por día. Increíble, ¿verdad? En fin. Entonces, bien, es eso para efectos de comparación, juventud. Un turril tiene 200 litros y más o menos son 3 turriles de agua que consume a diario. Generalmente, bueno, cuando hace fiestas la compañera, se supone que hay mayor consumo de agua, ¿cierto? Pero en otros días, cuando está en clases, cuando iba a la facultad, vamos a decir, no había tanto consumo a nivel doméstico, ¿no? Entonces, a ver, coméntanos los resultados un poco, Laura. Inge, los resultados, bueno, según lo que ha arrojado
es que la cantidad de agua que se puede recolectar no es suficiente. O sea, nos puede ayudar en tiempo de lluvias, recolectando, digamos, para el uso para lavar o limpiar o para la, ¿cómo se llama esto? Para uso del sanitario, ¿verdad? Pero no va a abastecer para lo que es todo lo que se usa normalmente, o sea, y tampoco se puede usar todo lo que es lo de recolección de agua, digamos, para uso de consumo humano. Claro que sí, bien, pero veamos, ahí estoy mostrando en pantalla la gráfica resultante de tu análisis, ¿cierto? ¿Qué puedes comentar? Mira. Que donde existe mayor, ¿cómo se diría? Existe mayor precipitación, por tanto, mayor capacidad de recolección por el mes de enero, porque es el tiempo de lluvia, y va bajando gradualmente porque estamos cambiando de temporada, se podría decir. Ya está pasando el verano donde ocurren mayormente las lluvias. Llegan progresivamente febrero, marzo, abril, donde ya hay meses donde ya no se puede hacer mucha recolección de agua. Ok. Bueno, pero la gráfica lo dice todo, juventud. Fíjense, esta es la precipitación, esta es la cantidad de agua disponible que tendríamos a nivel mensual. Vamos a graficar ahí. Eso es lo que tiene. En base al área, ¿sí? Al área de la superficie, ¿sí? Calculada del techo, ¿ya? Entonces, juventud, es importante que cuando hacen estos análisis un poco se vean los resultados y analicen. La aplicación, bueno, no la aplicación, el pequeño tutorial que hizo el compañero, por ejemplo, solo muestra de los pasos que hay que seguir para obtener el resultado. Ideal sería ahora que alguien, si quiere hacer un video también tutorial, haga de interpretación y propuesta de solución, dos cosas importantes. Y eso es lo que no han hecho en la práctica ustedes, jóvenes, y se los había pedido. Hagan la interpretación de los resultados y obviamente muestra aquí, a simple vista, un déficit total, ¿cierto? Y entonces hagan el otro análisis, no solo de interpretación, sino de propuesta de solución, por ejemplo, ¿no? A ver, la curva azul es la oferta de agua que tenemos, producto de la captación de la superficie en función, obviamente, del área del techo, ¿cierto? En función del área del techo. Aquí tenemos graficada la demanda, bueno, como una línea constante. En realidad también esto varía, porque en verano quizá consume un poco más de agua, en invierno de pronto disminuye. También amerita un análisis, ¿cierto? Más detallado, vamos a decir. Entonces, pero bueno, si hablamos en promedio, ok, sale esa línea. Entonces, se ve perfectamente el déficit que existe. ¿Sí? Fíjense el déficit que existe. ¿Ok? Y obviamente, como lo mencionaba su compañera, en el mes fíjense, de junio es el mayor déficit. Entonces, la interpretación de los resultados pasa por mencionar que esta es la disponibilidad en base a la precipitación, ¿cierto? Esto es lo que tenemos. La herramienta lo único que hace es encontrar la precipitación en ese punto, haciendo un análisis espacial. No sé si alguien ha revisado el paper, etcétera, ¿sí? En el que se muestra que en enero ella debería recibir 130 milímetros y en el mes de junio apenas llega ni pasa los 5 milímetros. 5 milímetros. Esta es una de las razones por la que nuestros glaciales se derriten, ¿cierto?
Esta es una de las razones por las que nuestros glaciares se van derritiendo y no se recuperan. ¿Por qué? Porque en los meses más fríos, ¿sí? En los meses más fríos, ¿qué tal el invierno este año? ¿Qué opinan? ¿Ha estado fuerte? ¿Ha sido intenso o no? ¿O normal? Según ustedes. En este periodo, si se producirían las precipitaciones, ¿no? Obviamente estos glaciares recuperarían su volumen y mantendrían principalmente, digamos, ¿no? Una consistencia, un volumen X, ¿ya? Y no estarían en este riesgo de retroceso. Ahora bien, justo por esta dinámica de comportamiento climático en nuestra región, donde se encuentra Bolivia, prácticamente estos glaciales tienden a derretirse, ¿cierto? Y obviamente se estima que los glaciales que estén por debajo de los 5.500 metros sobre el nivel del mar, toda esta zona va a desaparecer, ¿sí? Quizá un poquito más inclusive, pero los picos van a todavía mantener algo de cobertura. De ahí que Chacal haya desaparecido ya totalmente, imposible recuperarlo, a menos que quisiéramos bombear agua y producir nieve artificial, como en algún momento lo había mencionado, ¿cierto? Lo propio con Charquini, ¿sí? Al que están llegando 1.000 turistas, estaban llegando 1.000 turistas por día, y obviamente aquello acelera el derretimiento, tanta gente ahí en torno al glacial, y la gente va, juega con nieve, etcétera, y aceleramos el proceso de derretimiento, y no está bien. De ahí que han cerrado ahora el acceso a Charquini, no sé si se han enterado. En fin, entonces, juventud, fíjense que esta es la oferta a nivel doméstico, ¿sí? Y esto es lo que sucede. Si comparamos ya los volúmenes de agua, ¿sí? Ya esta gráfica muestra en litros, tanto la demanda como la disponibilidad. Entonces, el siguiente paso, se supone, fíjense que apenas en algún mes sí podemos recolectar agua, que obviamente para potabilizar eso tendríamos que filtrarla, e incluso se habla ya de lluvia ácida en nuestras ciudades por la contaminación, especialmente en Ciudad de México, Santiago de Chile. Tomar esas aguas, o en Lima mismo, directo de la lluvia, a veces no es recomendable porque por la contaminación que existe, ¿cierto? Entonces es importante a veces hacer el análisis incluso de estas aguas, ¿eh? Pero bueno, generalmente son fresh water, son aguas dulces, ¿sí? Entonces que pueden servir incluso para lavado, para otras actividades en las que usamos también agua proveniente del río. Entonces, hay déficit y aquí se ve que el déficit es importante. Pero fíjense, vuelvo ahorita, todo esto está en función a la área del techo, ¿cierto? Entonces, aquí hacemos la interpretación, ¿no? ¿Qué volumen tenemos? Obviamente hay un total déficit, no logramos satisfacer nuestra demanda, ¿cierto? Además, imagínense si tuviésemos un pequeño jardín, entonces ya el análisis un poco allá se complica un poco más. De pronto, alguien de ustedes puede desarrollar una aplicación para justamente esto, evaluar ya en condiciones un poco más complejas, ¿sí? Poner la cantidad de autos, la frecuencia de lavado de los autos, etcétera, etcétera, y mejorar, digamos, esta situación. Pero obviamente siempre va a demostrar un déficit, porque lo que llueve no va a satisfacer su demanda. Este es un ejercicio para que ustedes vean, ¿no?, la posibilidad futura, en alguna medida, de hacer esa cosecha de agua, ¿sí?, para algún uso. Esta ya es estrategias de resiliencia, de adaptación al cambio climático, que es importante que ustedes tengan esta. Yo no sé si estas cosas las ven en otras materias, ¿sí? Pero yo soy para mí es muy importante que ustedes tengan presente estas situaciones, porque es a diario esta situación, se les va a presentar en su vida profesional, plantear alternativas de solución. Una vez que hemos hecho la interpretación de resultados, ¿sí?, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ya? Lo que hacemos es proponer las alternativas, ¿cierto? Aquí hay algunas recomendaciones. A ver, vamos a ver la recomendación de qué nos recomienda. Aunque el depósito de almacenamiento no cubre la demanda total, ya lo sabíamos,
Sería óptimo construirlo porque ayuda a contrarrestar la demanda de agua. También para bajar esta demanda debemos tratar de optimizar el uso de agua y también verificar siempre que no existan fugas de agua que no puedan incrementar esta demanda. Está bien, pero aquí falta. Juventud, ¿qué es lo que falta? ¿Hay alguien en sala que me puede decir? Si no se animan, yo llamo. Paula Viviana, Santander, ¿está en sala? Doctor, perdón. Los compañeros desde ese rato siguen insistiéndome que están en espera. No sé cómo estaba, ha pasado el tiempo y estaba explicando bien, ya no lo he podido confirmar. Estaban en hora. ¿Estás seguro? Sí, 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 doctor. Estaban en hora porque ya son las 9:30 casi. Y siguen entrando. ¿Qué pasa? ¿Por qué llegan tarde, jóvenes? ¿Ya son todos? Inge, estábamos en espera desde 9:05. Inge, buenos días. Buen día. Algunos desde las 9 en punto estábamos, Inge. Ah, qué raro. Sí, Bueno, en ingeniero. fin. Ya, a ver. Tomen sus recaudos. Por ejemplo, mira, recién Carlos Mauricio Pacheco me está solicitando ingresar. Miren qué hora. No creo que él ha estado desde... En fin. En fin, juventud. Entonces, estamos debatiendo este tema y estamos llegando a las conclusiones importantes. Algo falta. A ver, uno de los que ha llegado recién, bueno, no sabe de qué estamos hablando. Pero alguien de sala, a ver, ¿qué es lo que falta ahora? Hemos hecho la interpretación de resultados, pero ahora falta la fase de propuesta de solución. Laura, ¿se te ocurre algo? Bueno, ingeniero, tal vez sería, es que ahorita pienso, digamos, si todo depende del área del techo, podría ser una solución ampliar el techo, pero no sé qué tan factible sea. Claro. Bien, bien. Ese es, vamos a suponer, la vivienda de Laura, ¿ok? Ya. Yo lo estoy esquematizando, juventud. Lo siento, ya no puedo dibujar mejor. Entonces, este es el área, ya hemos visto, este es el área disponible actualmente. La propuesta de solución obviamente pasa por incrementar de esa área a otra más grande. Entonces, Laura tendría que construir, ¿sí? Un galpón, vamos a decir, ¿cierto? Aquí, tendría que construir un galpón, pero a veces no hay pues los espacios necesarios y solo construir galpón para cosechar agua, ¿no? A veces es, a nivel urbano es casi imposible, ¿no? O la otra solución sería trasvase, es decir, que a los vecinos convencerles, decirles, bueno, ya que tú no usas el agua, ¿sí? De techo, entonces yo puedo aprovecharla. Capto en tu techo, pongo el sistema de tuberías y me hago un trasvase, vamos a decir así, con tuberías a tu domicilio o a tu tanque de almacenamiento. Hablas con el otro vecino, ¿cierto? Y le dices lo propio, mira, ya que tú no usas, yo puedo usar y me traigo estas aguas. ¿Qué tal esa idea, juventud? Podría funcionar, doctor. Incluso hay casas que el vecino al lado no tiene construidos, son terrenos en Sí. algunos lugares. Claro, es cierto, pero vean, juventud, ¿no? Y obviamente a veces siempre hay problemas con los vecinos. Y queremos hablar o al menos estamos en guerra con el vecino y además si es de otro partido político, peor aún, les va a vender el agua. Pero en fin, fíjense que habrían, en algunas zonas puede haber alguna solución de esta naturaleza. Por ejemplo, los colegios hoy en día, y daba un ejemplo cuando íbamos a clases presenciales, al frente de la facultad está ese famoso colegio religioso, ¿cómo se llama? Hoy ya se me fue el nombre. ¿Loreto es? Sagrados No, Corazones. Sagrados Corazones, ¿cierto? En ese colegio, por ejemplo, tienen una superficie importante de techo. Y hasta los mismos jóvenes y estudiantes
Y si alguien quiere hacer ese trabajo de tesis, por ejemplo, podría diseñarles el sistema, ¿sí? Para que puedan hacer uso de esas aguas para sus jardines, para el uso en los baños, conectar a los inodoros, a los urinarios. Y ese es un tema a veces tan simple de resolver. Aquí esto va un mensaje para los sanitarios inclusive, porque ustedes entran a los baños en nuestra ciudad o a los baños públicos, etcétera, y son lamentablemente, hay malos olores inclusive. Entonces ya es porque falta agua, porque no se realiza la limpieza adecuada, ¿sí? Y entonces fíjense, hasta en los colegios, porque los he visitado y también los he utilizado, ¿cierto? Hay malos olores, juventud, ¿sí o no? Entonces por falta de agua. Y hoy en día que ya la tecnología con sensores inclusive de movimiento, no necesitas abrir el grifo para hacer el lavado, sino automáticamente. Y esos sensores ya no son costosos, ya no cuestan mucho, ¿verdad? Entonces todo está relacionado al agua. Entonces pueden hacer un trabajo de investigación si gustan para resolver el tema para algún colegio, ¿sí? Y hacerle el depósito. Hoy en día también está muy de moda, bueno, no está muy de moda, sino recién lo están mostrando, la cosecha de agua de lluvia a nivel urbano, juventud. Bueno, hasta aquí está claro, jóvenes, para pasar. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguien de los últimos que ha llegado quiere hacer alguna consulta sobre esta práctica? Ingeniero, buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre? Carlos Mauricio Pacheco. Ok, Carlos Mauricio, adelante. Bueno, respecto a mi caso, a mi práctica, yo vivo en un edificio de 8 departamentos y como verá, como entenderá, el techo es bastante reducido para la cantidad de demanda que tenemos. Incluso yo calculé con una demanda diaria de 90 litros por día. Y el resultado del programa me salía más o menos 75,000, un tanque de 75,000 litros. Acá usamos dos tanques, uno subterráneo de 16,000 litros y uno elevado de 5,000 para abastecer toda la demanda. Y bueno, en mi caso pienso que no es factible la construcción de un tanque de ese tamaño porque, para empezar, es inmenso. Segundo, no hay mucho espacio para construir un tanque de esa magnitud y bueno, según el programa iba a abastecer una demanda del 26, o sea, un 26% de la demanda. Así que obviamente este programa está, supongo que, más orientado hacia las viviendas unifamiliares o zonas rurales donde el terreno es más amplio y hay más escasez de agua, porque el resultado que me dio no es factible a mi parecer. Claro, no, desde luego, porque en un edificio, imagínate la superficie, pues es reducida a comparación, son varios departamentos, mayor población, menos área. Pero sí, de hecho, es para aplicarla, uno, para saber que hay una cierta precipitación, no solo para este tema de cosecha de agua, ¿cierto? Si alguien quiere encarar un proyecto de riego, un proyecto piscícola, un proyecto de drenaje, etcétera, para tener cálculos aproximados de cuál es la precipitación in situ en el lugar, usa esta herramienta, no siempre utilizar la herramienta de cosecha de agua. En el área rural tiene bastante importancia y ha estado siendo utilizada, por ejemplo, para el diseño, para calcular en función al área la cantidad. Y luego, fíjense, como estaba mencionando hace un momento acá, extender esa área, agrandar el área de captación para tales fines, porque hay lugares áridos y semiáridos, ¿cierto? Donde puede ser más económico agrandar el área para almacenar agua en aljibes, en estanques subterráneos o en tanques de, hoy en día, estos famosos, ¿cómo se llama? Recipientes de PVC de color negro, campeón, ¿no ve? Tanques campeón, famosos tanques campeón. ¿Sí? A media altura se los puede poner, etc. Entonces puede incrementar el área. En los edificios, obviamente, vuelvo a reiterar, pero el edificio debe estar al lado de otro, de un domicilio que tiene techo, etcétera, y ya se pueden estudiar alternativas para ver de hacer trasvase de ese techo al tanque del edificio. Pero ahora bien, el sistema en el edificio tendría que estar dividido.
para el tema de agua potable que ingresa de la red y eventualmente estos aprovechamientos, ¿sí?, en un edificio un poco más complejo, porque en un domicilio todavía estas aguas las puedes utilizar para riego, para lavar los vehículos, etc. Pero en un edificio a veces se complica la cosa. ¿Ya ven? En un edificio básicamente todo está diseñado para la red. Habría que tener otro sistema de almacenamiento que vaya directo a los inodoros, etcétera, como alternativa. Entonces, dos sistemas tendríamos que tener, etcétera, un poco. Pero entiendo que a nivel internacional se está haciendo, ¿sí? Se está haciendo esa situación y ahora quiero mostrar algo más. Entonces, a esta práctica lo que les faltó, para concluir, fue determinar el área que pueda satisfacer su demanda, ¿no? Había que determinar esa área. Entonces, la práctica está incompleta. Bien. Solo para efectos de cálculo, juventud, para que ustedes sepan. Ahora bien, lo que mencionaba hace un momento, se está trabajando en estos sistemas a nivel urbano sobre cosecha de agua de lluvia, pero no solo en los techos, no en los techos, jóvenes, sino en las calles, donde se pueda, fíjense. ¿Y en qué consiste aquello? Porque ya todas las ciudades están asfaltadas, ¿no? Ya están impermeabilizadas, vamos a decir. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se cambia ese asfalto por un sistema permeable de estructuras de hormigón que facilitan la infiltración y por debajo, obviamente, se hace una recolección y se llevan a estanques de almacenamiento de agua. De donde con una bomba se sacan, se llevan a las plantas de tratamiento y se hace una distribución de agua potable. ¿Se entendió la idea? Sí, doctor. ¿Alguien más? ¿O tengo que repetir, juventud? ¿Se entendió, doctor? Ok. Entonces, fíjense, la filtración a través de las calles, avenidas, etcétera. Entonces, estas son estructuras especiales, obviamente, que no es un asfaltado completo, sino se cambian por losetas, ¿sí?, permeables, losetas permeables que facilitan la infiltración y la cosecha de agua antes que estas aguas se escurran y se vayan a un sistema de drenaje. Bueno, esto se aplica en lugares donde, por ejemplo, podría ser muy bien Santa Cruz, ideal, ¿sí? Quizá Cochabamba, por lo plano también que es, etcétera, ¿no? Entonces, esta es otra alternativa importante. Pero ya conocemos la precipitación en la región, ¿cierto? Ya sabemos la precipitación en base a esta herramienta o con datos de estaciones meteorológicas entrando al SISMET del CENAMI, ya sabemos cuánto llueve. Bien, juventud, ¿alguna pregunta más sobre esta práctica? ¿No? ¿No hay preguntas? Ok, pasamos a la siguiente. Adelante. Ingeniero, una pregunta de... Alguna vez escuchaba, Inge, que no se puede también almacenar mucha agua, ¿no? En este caso se hablaba de almacenar la agua que usamos para lavar la ropa, de la ducha, para darle otro uso. Y ahora se habla de poder almacenar el agua de la lluvia. Y nos decían que si almacenamos mucho de esta agua, podríamos afectar el ciclo del agua. ¿Hay alguna recomendación, ingeniero, para aquello? De tener cuidado de alterar ese ciclo. No. No sé dónde has podido escuchar aquello que pueda afectar el ciclo del agua, el ciclo hidrológico. Para nada. Porque nosotros estamos almacenando el agua. Lo que en estos sistemas de almacenamiento, de hecho, tendrían que ser impermeables, evitar que tengan fugas, ¿sí?, que puedan humedecer algunas zonas o se fisure un tanque. Si tenemos un tanque subterráneo, se fisura, vamos a tener filtraciones
¿sí? Y podemos humedecer alguna zona y podría ser propensa a deslizamiento o asentamientos por la licuación de suelos, etc. O la tubificación, problemas de erosión interna podríamos provocar, pero adecuadamente construidos estos estanques no hay ningún problema, ¿no? Y de ninguna manera afectamos el ciclo del agua. Ya la afectación viene dada a nivel local, con el crecimiento urbano, la implementación de la impermeabilización, el plastificado, vamos a decir, de las calles, ¿sí? Y aquello provoca lo que ha producido en parte el desastre del febrero negro, la práctica que ustedes han hecho. Porque cuando el terreno está en sus condiciones naturales, infiltra y reduce, obviamente, el escurrimiento. Y atenúa el pico de la crecida. Entonces, cuando ya se habla de cosecha, pues estamos más bien almacenando agua y reduciendo ese pico. Inclusive, en Suecia, por ejemplo, he podido visitar sitios, y no sé si he comentado ya en clase, que en los techos, jóvenes, en algunas zonas, ya donde las inundaciones son de manera permanente, en los techos se han sembrado, se han puesto plantas. ¿Con qué objeto? ¿Quién me puede decir con qué objeto? Para aumentar la precipitación puede ser, ingeniero. No. Se han puesto plantas para reducir más bien la respuesta de esta zona, ¿sí? Producto de una precipitación extrema, ¿sí? Entonces, estamos interviniendo en la respuesta hidrológica a la crecida. A ver, analicen, si ponemos, no en un solo edificio, sino en varios edificios y casas de una zona, por ejemplo, a ver, hablemos de que toda la zona de Sopocachi, ¿sí? Toda la zona de Sopocachi, ¿hay alguien que vive en Sopocachi? Toda la zona de Sopocachi se obliga a sus habitantes a poner plantas, sembrar plantas vivas, no de plástico, en sus techos. ¿En qué incide eso, juventud? ¿Se ve mi pantalla, jóvenes? Sí, doctor, se ve. ¿En blanco? Ok. Esta es la gráfica de una crecida. ¿Cierto? Esta es la gráfica de una crecida. Esta es la respuesta. Este es el caudal máximo. Ok, esto es producto de la respuesta hidrológica de la cuenca. Ahora, ¿qué pasa si nosotros plantamos en los techos, ¿sí? Plantas vivas, obviamente, ¿ya? Esto va a incidir en el coeficiente de escurrimiento. Entonces precipita, llega la lluvia, queda en este terreno natural, ya no está llegando al suelo plastificado impermeable, juventud. Entonces, llega a esta zona, se atenúa hasta que responda, tiene que saturarse, ¿cierto? Tiene que llegar, y producto de aquello, una vez que se satura, recién genera un cierto escurrimiento, un pequeño caudal, que va evacuando. Entonces, ¿qué pasa? Si esta es la crecida a un cierto punto de control, esta es la respuesta hidrológica a este punto de control después de una crecida, ¿qué es lo que pasa? En términos de volumen, es lo mismo, pero lo que sucede es que se atenúa esa crecida. Fíjense, se alarga inclusive, ¿sí?, la descarga, vamos a decir, pero se atenúa el pico. Entonces, al atenuarse este pico, ¿sí?, ya nuestras obras hidráulicas funcionarían bien. Si tenemos un canal de desagüe, ahí está el canal,
Con este caudal, fíjense, con este caudal, el agua iba a desbordar provocando inundaciones. Ahora bien, con este caudal atenuado, el nivel de agua en el sistema de drenaje pues ya está controlado. ¿Está claro, juventud? Sí, Inge. Bueno, ¿alguien quiere hacer su tesis al respecto? Puede hacerlo. ¿Sí? Entonces, fíjense que estos sistemas están funcionando y quizá para la próxima semana les puedo buscar las fotos para que ustedes vean que tienen esa solución. ¿Han entendido cómo se atenúa el pico de crecida? Disminuye, pero sí, el mismo volumen se mantiene porque se desplaza todavía la descarga de aquello en el tiempo. ¿Sí? Fíjense. Pero hemos atenuado el pico. Y ahora ya no se producen inundaciones, o por lo menos hemos minimizado estas inundaciones en zonas urbanas. Esto está muy relacionado a la hidrología urbana. Y estas son las alternativas, juventud. Pero ahora ustedes dirán, wow, ¿cómo voy a poner plantas en mi techo? Primero, hasta mi techo es solamente de calamina y apenas lo he terminado. Hay esas situaciones. Entonces, imagínense poner plantas allá, el costo que significa. Pero en otros países, y ojalá, bueno, en nuestro medio, no sé cuándo se podría aplicar esa tecnología, porque también depende del costo, ¿cierto? A menos que lo financie y tienes una superestructura. ¿Cuánto pesa? Las macetas, nomás es como poner una maceta gigante en los techos. ¿Se dan cuenta, juventud? Pero por lo menos está funcionando. Les voy a mostrar fotos. Lo he visitado en Suecia. A ver si logro conseguirlo para la próxima semana. Para la próxima clase. Si alguien lo encuentra y puede mostrarlo, sería ideal. ¿Está clara esta idea, juventud? Para seguir avanzando. Está claro, doctor. Bueno, ¿por qué tanto silencio, juventud? O no se entiende, o no se escucha, no se entiende, en fin. Bien. Vayamos a lo nuestro. Y que seguimos aquí. Ah, no, la práctica sobre, tenemos que ver la práctica sobre el CNDC, sobre la Cámara Nacional de Despacho de Carga, ¿verdad? A ver, un segundito. Acá. ¿Se ve la práctica? Bueno, seguimos con la práctica de la compañera Laura. Comité Nacional de Despacho de Carga. Juventud, ¿se ve? Sí se ve, doctor. Ok. Bueno, básicamente ella ha entrado, a ver, vamos a ver a qué hora. Ha entrado el jueves, ayer a las 9 de la noche, aproximadamente. Un día antes de presentar la práctica. Qué barbaridad, ¿no? Pero ha entrado y ha hecho. No sé ustedes cuándo han entrado o cuándo han hecho, pero fíjense, casi estaba en el rango de la hora pico. ¿Sí? Bueno, el pico ayer se presentó, acá, a las 7 de la noche, pues 7 y algo más, vamos a decir, entre las 7 y las 8 se ha presentado este pico. Fíjense, el previsto, ya por experiencia, ya los modelos que tienen los de la CNDC, ya ellos, bueno, estiman que este va a ser el comportamiento. En algún momento, fíjense, ha sobrepasado la demanda de lo estimado. Ha habido, y si ustedes buscan, porque acá en este programa pueden ver, en este sitio pueden ver hacia atrás. Si se van buscando en las fechas que ustedes quieren, ¿sí? ¿Cuál era el pico que se había producido? Entonces, fíjense, a lo que nos compete a nosotros, ¿sí? Los proyectos hidroeléctricos. ¿Por qué nos competen los hidroeléctricos? ¿Por qué nos competen los hidroeléctricos, juventud? Caramba, qué silencio. A ver, Tito, Marcelo, Juan, que está en clase. Bueno,
Rimberto Lugarani. Sí, ingeniero. ¿Tú eres Sí, Rimberto? sí. Ok, Rimberto, ¿por qué nos compete a nosotros las obras, lo hidroeléctrico? Porque nosotros somos los encargados para diseñar las estructuras que generan el embalse de agua para la generación de energía. Ok, en parte. Porque ustedes, juventud, ¿por qué hago énfasis? No sé, a lo mejor ustedes se están preguntando qué tiene que ver esto con obras hidráulicas, pero su compañero en parte ha respondido correctamente. En parte. Porque en un componente hidroeléctrico, ¿sí? ¿Qué es lo fundamental? Primero, ¿qué es lo fundamental? Es la hidrología. La respuesta hidrológica a ese proyecto de la cuenca, la respuesta hidrológica de la cuenca a ese punto del proyecto hidroeléctrico. ¿Y quién hace la hidrología? Ustedes, ¿cierto? Ustedes son los que van a hacer la hidrología. No va a ser un arquitecto, ¿eh? Ni un ingeniero eléctrico. Son los ingenieros civiles que hacen, por eso llevan las materias de hidrología. Y ustedes tienen que hacer la hidrología. ¿Sí? Entonces, ustedes hacen primero la hidrología y ya saben que estudia la hidrología. Entonces, luego proceden en base a esa información, proponen el diseño de las obras hidráulicas. Y esta es una pregunta que suelo hacer, ¿sí? Por ejemplo, en temas de demanda, ya sea de riego o de consumo o de un proyecto hidroeléctrico. Si la oferta hídrica de la cuenca, oigan bien, que la respuesta hídrica o la respuesta hidrológica de la cuenca en términos generales supera la demanda, cualquier demanda, ¿se requiere de un embalse de almacenamiento y de regulación? ¿Sí o no? No, Sí, ingeniero. No he entendido. ¿Sí o no? No, ingeniero, la oferta es mayor. Muy bien, correcto. Si la oferta es mayor que la demanda, pues entonces no necesitamos, pues, ¿no? Almacenar. ¿Para qué vamos a almacenar? Estamos muy contentos, más bien. ¿Qué es lo único que necesitamos aquí? Una buena obra de toma. Una buena obra de toma que capte el caudal de diseño, que de acuerdo a lo que estoy mencionando supera el caudal de oferta, supera en cualquier momento del año, desde enero a diciembre supera el caudal de demanda para riego, para hidroeléctrico, para proyecto hidroeléctrico, para proyecto piscícola, para consumo humano, etc. Si hay más, si la oferta supera la demanda, entonces solo tengo que hacer una buena obra de toma, que es una obra hidráulica importante, pero ojo, esa obra de toma tiene que también, vamos a decir entre comillas el término, aguantar las crecidas. Si viene una crecida, no tiene que llevarse la obra de toma, ¿cierto? Entonces, tiene que estar diseñada también para eventos extremos. Entonces, la hidrología hacen el estudio de crecidas para garantizar que ese caudal de crecida que se va a presentar ahí para un cierto periodo de retorno de una obra de toma, puede ser hasta de 500 años, 200 años, evaluamos, ¿sí? Elegimos ese periodo, elegimos ese caudal y ese caudal tiene que pasar por encima de la obra de toma. Solo tenemos que hacer una obra de toma. Y en el caso, juventud, en que la demanda de agua para cualquier proyecto, digamos sea un proyecto hidroeléctrico, supera la oferta hídrica, se requiere un embalse de regulación producto de la construcción de una presa, sí o no. O sea, ¿se requiere una presa, sí o no? Sí, ingeniero. Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque la presa, ¿qué es lo que hace la presa?
va a generar un embalse artificial, ¿cierto? Y enseguida vamos a ver si han hecho el análisis del volumen disponible en los embalses, que formaba parte de este proyecto, de esta práctica. Entonces, fíjense, por eso hacemos hincapié en lo hidroeléctrico. Y alguien me dice, ¿por qué no en lo termoeléctrico? A ver, ¿por qué no en lo termoeléctrico? A ver, ¿quién me responde? Porque la energía producida, ingeniero, es a través de la combustión de fósiles, creo. Sí, de gas en nuestro país, juventud, bulo bulo, esos proyectos que han costado miles de millones de dólares, donde ha habido mano negra, porque realmente han costado mucho más caro con ese dinero que se ha gastado ahí. El anterior gobierno se pudo haber construido hasta varios proyectos hidroeléctricos y duplicar esa potencia que actualmente produce bulo bulo. Han robado dinero ahí, y se los digo honestamente. Entonces, pero lo termoeléctrico, a ver, juventud, ¿cómo funciona lo termoeléctrico? También requiere de algunas obras hidráulicas, juventud. Pero obviamente el sistema hidroeléctrico, ya por su nombre inclusive, ¿sí? Todas las obras que lo componen son obras dentro del área de la hidráulica, porque estamos manejando agua. La fuente de energía para un sistema hidroeléctrico es el agua, y por ende están presentes todas las obras hidráulicas necesarias. Obras, presa, embalse, bueno, la presa, los sistemas de conducción, los sistemas presurizados, que son tuberías metálicas o de plástico, canales, compuertas, sistemas de disipación de energía si es que es necesario, casa de máquinas, donde van las turbinas, sala de máquinas, etcétera. ¿Cierto? Entonces, una central hidroeléctrica básicamente es un complejo de obras civiles hidráulicas, obras electromecánicas, y esa es otra área, ya ustedes ahí no entran, eso ya son los electromecánicos, los mecánicos que se hacen cargo, y de obras eléctricas, ahí tampoco ustedes entran, ahí quién entra, los ingenieros eléctricos, ¿sí? Que tienen por objetivo transformar la energía hidráulica, hasta ahí entran ustedes, en energía eléctrica a cargo de los eléctricos, ¿sí? Entonces de ahí la importancia, juventud, para que ustedes sepan. A lo mejor, ojalá, espero que alguien de ustedes o algunos de ustedes vayan a trabajar a ENDE, por ejemplo, a la Empresa Nacional de Electrificación, ¿sí? Porque ENDE, que está a cargo después de la nacionalización, está a cargo de varios proyectos y siempre va, tiene gente que anda monitoreando embalses, anda monitoreando esta parte, hace estudios hidrológicos inclusive para ver, porque fíjense en qué incide la hidroeléctrica, el análisis hidroeléctrico, juventud, su componente hidrológico, incide pues en esta oferta, aquí, en esto. Aquí que estoy marcando, no sé si logran ver bien, aquí con amarillo, fíjense. Esto es producto pues de lo que tenemos en los embalses, y lo que tenemos en los embalses es producto ¿de qué? De la precipitación. ¿Cierto? Y esto es lo que tenemos. Y fíjense lo hidroeléctrico. Ahora ustedes dirán, claro, el país es rico en recursos hídricos, ¿por qué no superamos la producción termo? Lo ideal sería que tengamos una curva de esta forma, hidroeléctrico, y por debajo lo termoeléctrico, así contaminamos menos el medio ambiente, ¿sí? Reducimos las emisiones de CO2, ¿cierto? Y como hace Costa Rica en la actualidad, todo su sistema toda esta curva es atendida por proyectos hidroeléctricos. Qué maravilla, ¿no? Pero ahora, obviamente, esto tiene que ser analizado en condiciones de CC. ¿Qué es CC, juventud? Juventud, ¿qué es CC? Condiciones de control, ingeniero. No. Cambio climático, Inge.
Cambio climático. Se han hecho pillar ahí, ¿eh? Si estoy hablando de hidrología aquí de oferta, obviamente tiene que estar este componente de análisis climático, porque no se vuelven ustedes expertos en cambio climático. Hay muchas organizaciones que los tomarían a nivel internacional, mejor aún si saben inglés. Pueden ir a trabajar, porque ahora todas las obras civiles, principalmente, e hidráulicas en particular, ¿sí? Tienen que ser bajo este enfoque de cambio climático, porque estamos trabajando con agua. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna consulta, juventud? Tengo muy rayada la pantalla, no sé si se entiende bien. Vamos, hagan preguntas, comentarios. Si están de acuerdo o no están de acuerdo. Jóvenes. Bueno, ya que no quieren participar de manera voluntaria, Elmer Mollericona. ¿Está en sala? Sí, ingeniero. Adelante, tus comentarios. Elmer, ¿qué mención vas a seguir? Para saber, solamente para saber, esto no incide en nada. Vías, ingeniero. Muy bien, está bien. Tú vas a tener que diseñar los caminos para las hidroeléctricas que se vayan a construir en el país. Ya, ¿cuáles son tus comentarios sobre lo hablado? Yo creo que se debería construir un poco más de centrales hidroeléctricas, ya que tenemos muchos ríos para aprovechar sus caudales. Y ya que las termoeléctricas contaminan más, y creo que va a ser un recurso que se va a acabar de aquí a un poco tiempo. Muy bien. Sí, un criterio bastante importante. Y tiene razón en que los fósiles pues son de vida limitada. Y es algo que llama mucho la atención. Bolivia le sigue vendiendo gas al Brasil, habíamos mencionado aquello. Brasil también tiene gas, pero de pronto no lo quiere aprovechar, se los está guardando. Y nosotros estamos vendiéndoles hasta donde podamos. Es nuestra principal fuente de ingreso, una de nuestras principales fuentes de ingreso importantes para el país. Que dicho de otra forma, subvenciona hasta sus estudios de ustedes, jóvenes. ¿Sí o no? Sí, digan. Así que por eso tienen que estudiar mucho. ¿Ustedes saben cuánto es la inversión que realiza por cada uno de ustedes el Estado? Mejor no entramos al tema, ¿eh? ¿O saben? ¿Saben? ¿Alguien sabe aproximadamente cuánto es la inversión? Tranquilos, no les voy a dar como práctica averiguar aquello, pero pueden hacerlo por sus propios medios. Ok, juventud. Entonces, me parece excelente el criterio del compañero. Bolivia es un país rico en recursos hídricos, deberían hacerse más proyectos hidroeléctricos, pero no megaproyectos que traigan megaproblemas ambientales, sociales, económicos, políticos, inclusive, etcétera, etcétera. Porque el Chepete Bala, por ejemplo, es una locura construir esos proyectos por el momento. Porque dañan el medio ambiente totalmente, aunque podemos discutir, ya hemos hablado sobre esa situación y han hecho el trabajo ustedes. Y pocos de ustedes, creo que ni el 5% llega de todos los estudiantes de la materia, ni el 5% conoce el área. ¿Cierto? Y no sé si lo han investigado o por lo menos han visto de qué se trata el Parque Madrid, etc. En fin. Bien, pero la idea ya está clara de que es preferible pasar a lo hidroeléctrico para reducir la contaminación, ¿sí? Ambiental producto de las centrales termoeléctricas. Pero en sistemas termoeléctricos también hay obras hidráulicas, juventud. Sistemas presurizados, porque se requiere agua para el enfriamiento, a veces, de algunas máquinas, sectores, etcétera. Entonces, allá es importante también los estanques de almacenamiento, el sistema de bombeo, etcétera, etcétera. Ok, juventud. ¿Alguien más?
A ver, vamos a pedirle a alguna compañera. Danitza, ¿está en clase? No viene a clase esta Sí, compañera. ingeniero. Ah, Danitza, en Buen algunas día. clases no has venido. Yo tengo aquí anotado, no está en clase algún día. Yo te pregunté y no estabas. A ver, ¿cuál es tu criterio, Danitza, al respecto? Eh, sobre lo que hemos hablado, ingeniero, me parece muy interesante y más sobre la generación de las plantas eh, como decía, hidroeléctricas para que ayuda también, ¿no? Para para nuestra necesidad y también de que es menos en lo que es ¿cómo era? De menos contaminación, ingeniero, por ayudar a evitar que haya el cambio climático también y me parece interesante, ingeniero, saber un poco más tal vez al respecto Ya, de esto, ingeniero. ok. Bueno, creo que es importante y creo que es muy importante que vayan leyendo ustedes un poco de bibliografía porque estoy notando que hay un poquito de inconsistencia. Claro, juventud, están en formación todavía, vamos a decir, pero bueno, ya están en la recta final. Tienen que ser muy conscientes, vayan leyendo, ¿no? Bibliografía, un poco para afinar los términos, inclusive cuando nos expresamos sobre esta temática, juventud, es importante, ¿ya? Es importante que lean mucho. Bueno, eso es para ustedes. Ahora, ¿alguien me puede decir qué son estos sistemas intermitentes que se muestra acá? Del trabajo de investigación, a ver, ¿qué son? Está claro que esto es lo hidroeléctrico y esto es lo termoeléctrico. La suma de esto nos da esta curva que tenemos acá, más los intermitentes, y obtenemos esta curva de consumo total. A ver, ¿qué son los sistemas intermitentes? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha descubierto? La energía eólica y la solar, Inge. Sí, muy bien, que están enganchados al sistema. Los sistemas pequeños termoeléctricos que pueden ser a diésel. No siempre lo termoeléctrico tiene que ser a gas. En nuestro país es a gas en su mayoría, pero hay sistemas termoeléctricos a diésel, juventud. Poblaciones del norte del país, Ribera Alta, Guayaramerín, esas poblaciones y muchas otras pequeñas, todas tienen sistemas a diésel. El diésel tiene que ser transportado en barcos por vía terrestre hasta allá y alimentan y tienen motores allá como motores de auto, igualitos, solo que están conectados a motores, a generadores, ya, y alimentan su sistema distribuido. De ahí la tarifa es más elevada, juventud. Aquí en las ciudades, en las zonas urbanas, la tarifa es alrededor de 0,60 boliviano el kilovatio hora. El otro día hemos hecho un cálculo sobre el sistema de bombeo del Silala. ¿Cuánto nos costaría si aplicamos esta tarifa a toda esa potencia? Bombeo durante 24 horas. Uy, no hemos hecho el cálculo ese, pero va a salir una cantidad importante de dinero, ¿cierto? Si aplicamos esta tarifa. Ahora, si llevamos motores a diésel a esa zona, la tarifa se va a duplicar o triplicar, digamos, va a llegar a 2 bolivianos el kilovatio hora. Actualmente en estas poblaciones de Ribera Alta y Guayaramerín, el kilovatio hora, antiguamente, jóvenes, era de 2,50 bolivianos el kilovatio hora. Encendían la luz para encontrar el mechero. Entonces ahora más bien ha bajado un poco, creo que está a 1,50. Fíjense, y aquí en La Paz pagamos 0,60, en el Alto 0,60, entonces la diferencia económica. Con este costo, la gente pues a veces se limita el uso de energía y no hace su uso productivo. Prefieres evitar usar la energía para hacer hielo, para hacer cualquier proceso industrial. Así nomás se vive en el país, juventud. Bien, vamos avanzando. Ok, estos son los volúmenes disponibles. Les había pedido en Corani y Misikuni. Fíjense la cantidad de agua. No sé si los han analizado, ¿no? Y podían haberlos comparado aquí en nuestro embalse, por ejemplo, de Incachaca, en los embalses con la ciudad de La Paz, el embalse de Tuni, que alimenta el sistema del Alto, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad de agua que alimentan, que tienen estos dos proyectos. Misikuni, de color verde, ¿sí? Ahí lo tenemos.
El 27 de agosto se había previsto de este año, porque estos son datos, ¿sí?, de este año. Un poquito antes del 27 se tenía cerca de 130 hectómetros cúbicos. 130 hectómetros cúbicos. Cuando Incachaca, los que conocen Incachaca, que está camino a los Yungas, apenas almacena ni 5 hectómetros cúbicos. ¿Se dan cuenta? Ni 5 hectómetros cúbicos. Ok. Tunicondoriri, ahora sí. Tunicondoriri está entre los, si no me equivoco, 12 a 15 hectómetros cúbicos. Bueno, si alguien puede averiguarlo ahorita, creo que está en torno a los 12 o 15 hectómetros cúbicos. Bueno, solo para efectos de comparación. Y Corani, bueno, en el proyecto de Misicuni, que es multipropósito, ¿sí? Multipropósito, y el proyecto Corani, que realmente este es solo totalmente 100% hidroeléctrico, ¿ya? Ahora, ¿quién me dice cómo opera Misicuni? Si es un proyecto multipropósito, juventud, y aquí estoy poniendo ya, hablando de temas de gestión del agua, es para riego, ven mi pantalla, ¿no? Consumo humano. Sí, doctor, se ve. Humano y hidroeléctrico, voy a poner aquí hidro. A ver, juventud. Pregunto a la sala, hagamos un análisis, ingenieros, de acuerdo a la situación y a todo lo que conocemos. Misicuni es un proyecto multipropósito. ¿Cuál es la prioridad? A ver, le voy a preguntar a Janet Paredes, ¿está en clase? Sí, ingeniero, estoy. Muy bien, Janet. ¿Has oído hablar del proyecto multipropósito Misicuni? Sí, ingeniero. ¿Dónde está? Misicuni, creo que está en La Paz, ingeniero. Te mato. ¿No has hecho la práctica de Misicuni? Ese ingeniero no lo puede estudiar bien, ingeniero. Disculpa. Ay, juventud, ustedes hacen, copian y pegan ni leen, creo, ¿eh? ¿Cómo vas a decir La Paz? ¡Cochabamba! Y se ha hecho justamente para un tema de alimentar la ciudad de Cochabamba, principalmente la ciudad, porque tenía problemas de agua y actualmente todavía tiene problemas de agua. No satisface este proyecto, no obstante que es tan grande, todavía no satisface sus demandas. Entonces, Janet, ¿cuál es el orden de prioridad? ¿Cómo operaría un proyecto multipropósito? Te he puesto aquí las alternativas: riego, consumo humano, hidroeléctrico. Pienso que la prioridad tendría que ser el consumo humano, ingeniero. Ok, voy a poner aquí, según vos, es 1, humano. 2, ¿a qué le pongo? Riego, hidroeléctrico. Riego y... Riego, 2. Y luego hidroeléctrico. 3. Ya, esto es lo que dice Janet. A ver, otro compañero, otra compañera, Lía Mamani, ¿está en sala? Bueno, cuidado, aparezca en la lista, estás presente. Estoy tomando nota, doctor. Lenia Cáceres. No quiero que me hagan... Presente, presente, ingeniero. Ok, ¿cuáles son tus prioridades? Doy la misma opción que mi compañera. Lo mismo estaba pensando, ingeniero. Ok, 1, humano, 2, riego, 3, hidroeléctrico. Ok. A ver, otra compañera, Geraldine Saconeta. ¿En sala? Buen día, ingeniero. Buen día, Geraldine. ¿Cuál es tu...? Bueno, personalmente igual estaba pensando en la misma opción, ya que justamente como habíamos visto anteriormente en el análisis, la energía que hay la generación de energía que hay en el país en general es termoeléctrica, ¿no? Entonces, sé que hay menor cantidad de energía hidroeléctrica que se genera en el país y por ese punto también, como ya hay la termoeléctrica,
no se le da tanta prioridad en este punto. Entonces yo también estaba pensando en la misma opción que mis compañeras. Sin embargo, me parece una opción interesante también el priorizar, digamos, la energía hidroeléctrica con lo que usted mencionaba por lo que hay un menor impacto ambiental, pero yo mantengo la misma posición que ellas, ingeniero. Ok, voy a poner aquí 1, 2 riego, 3 hidro. Muy bien, ahora vamos a ver qué dice el sector masculino. A ver, jóvenes, ¿alguien quiere manifestarse? Ingeniero, Muy bien, adelante. sea el rubro que sea, el enfoque siempre está al aprovechamiento en favor del ser humano, porque el consumo directo es evidente que afecta al humano, el riego lo propio, porque vas afectando vas regando plantas que al final va a consumir el hombre, y lo propio para la hidroeléctrica, ¿no? O sea, al final es energía que el hombre mismo va a consumir. Entonces creo que las prioridades deben tener un nivel horizontal en todo caso, ¿no? No tanto vertical ni piramidal. Al final un proyecto es como un proyecto de características multipropósito, es como una carretera, ¿no? No solamente es el llegar de un punto al otro, sino que su ejecución involucra muchos beneficios. Lo mismo con un proyecto hidroeléctrico, o perdón, con un proyecto como en el caso de Misicuni, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Álvaro, ingeniero, Álvaro Contreras. Álvaro, fíjense el enfoque que le da su compañero. Y creo que en el fondo ustedes también están de acuerdo en esa situación, pero él lo ha manifestado. Yo también estoy de acuerdo en esa situación, porque enseguida vamos a ver. Pero dame un orden de prioridad, a ver. ¿A qué le ponemos 1, 2, 3? Yo le pondría riego, hidroeléctrico y humano. Ok, riego, hidroeléctrico y humano. Pero, mira Álvaro, que tú acabas de decir algo importante, pero ya en tu calificación ha cambiado un poco aquello, ¿eh? Claro, yo lo menciono así porque, como le digo, al final es para el consumo. Generalmente una presa, en la poca experiencia que tuve, siempre se la diseña para riego. Entonces, y eso involucra la producción de artículos, tanto agrícolas, ¿no? Tanto vegetales como animales, porque también lo usan para alimentar animales a través de los riegos o como bebederos a través de cotañas, y en fin. Entonces, al final es también muchos de los proyectos que se designan o que involucran la construcción de presas se designan a riegos. Muy bien. Y el segundo, por esa misma experiencia, está el aprovechamiento hidroeléctrico. Y pocos proyectos se designan para consumo directamente humano, salvo en ciudades intermedias, si no me equivoco, es lo que he podido observar, ¿no? En ciudades intermedias, evidentemente por la demanda de la gente, sí se necesita generar almacenamiento para las épocas de sequía, ¿no? Entonces sí ahí el enfoque cambia, ¿no? El enfoque ya es directamente para consumo humano. ¿Por qué? Porque las fuentes a veces no dan. Bien, Álvaro, excelente el análisis. Me parece que vean cómo generamos un debate sobre un tema importante, jóvenes. Sigamos a ver con la votación para ver a dónde llegamos. Y enseguida, ya son las 10:10, y enseguida tenemos que concluir algo, ¿cierto? Y fíjense que en su práctica que han hecho ustedes sobre Misicuni, no le han puesto el énfasis necesario para analizar por qué razón. Ya, primero es multipropósito, ok, para Dios, pero ¿qué es lo que predomina en este proyecto? Su compañero acaba de mencionar, por ejemplo, y él valoriza primero la seguridad alimentaria, o sea, riego. Estamos hablando de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. Y luego hidroeléctrico y luego humano.
Es otro análisis, juventud. Pero vamos a ver, vamos a seguir debatiendo. A ver, otro compañero, Raúl Tarquino, ¿está en clase? Presente, ingeniero. Ya, dame tu valoración, a ver, según tu criterio, ¿qué es lo prioritario? Yo creo que primero sería el riego, después sería para el consumo humano y en tercer lugar para hidroeléctrico. Ok, otro compañero, a ver, voy a ver si está en sala primero. Henry Campos, ¿está en sala? Bueno, no está. Zoila, por favor, tomar nota. Marcelo Huanca. Ingeniero. Marcelo, No sé. adelante. Cristian Henry Campos, Inge. Es que mi micrófono está medio mal. Ok, pero te escuchamos. Henry, dame tu valoración. Sí, Inge. Desde tu punto de vista. Con el proyecto de Misicuni, a lo que pude averiguar, es para frenar un poco el desabastecimiento de agua potable que hay en Cochabamba. Entonces, en este proyecto el número 1 sería humano. 1, luego. Hidroeléctrico y riego. 2 y 3. Muy bien. Ok, ¿alguien más? Jotam, Condori, Noel, Jotam o Jotam se lee, no sé. Noel, Condori. Hola. Noel. Ingeniero, riego, ingeniero, humano, hidroeléctrico. Riego humano hidroeléctrico. Ok. Ya, creo que es suficiente. ¿O alguien más quiere voluntariamente decir su opinión al respecto? Me gustaría que Zoila, escuchar a Zoila qué opina de todo este análisis. Ingeniero, en mi análisis sería el riego 1 para hidroeléctrico 2 y para 1, 3. Muy bien. Y por último a Gary. Gary tiene una experiencia importante. Adelante, Gary. Sí, doctor, bueno, comparto con Zoila. 1 para riego, 2 para la hidroeléctrica y 3 para el consumo humano. Ok, perfecto, juventud. Fíjense, ¿qué es lo que hemos hecho? Simplemente hemos hecho un análisis, ¿no? De acuerdo, es un proyecto multipropósito, ¿ya? Que tiene por objetivo satisfacer no toda, obviamente no toda la superficie de río que hay en Cochabamba, sino una zona. O sea, es para riego también, pero tiene sus limitantes, ¿no? Es para consumo humano porque en parte va a abastecer algunas zonas de Cochabamba. Cochabamba requiere agua para consumo humano, sí, ha tenido problemas durante años, cada uno se hacía su pozo, etcétera, etcétera. Y por las características del sitio, por el trasvase, porque es un proyecto de trasvase, ¿sí? Nos estamos llevando el agua de una cuenca a otra, al Valle de Cochabamba. Entonces, por las características topográficas, se ha pensado idealmente en aprovechar aquellos desniveles para poner una planta hidroeléctrica. En este análisis, jóvenes, lo hidroeléctrico queda, vamos a decir, en tercera posición. ¿Por qué razón? Porque esto ha sido añadido ahí, de acuerdo por la topografía, la ubicación del embalse del proyecto Misicuni para llevar a Cochabamba, porque inicialmente este proyecto había sido concebido para consumo humano. Y los que lo han dicho tienen razón. Pero en realidad todos también tienen razón por el criterio que estamos mencionando. Pero en este debate vamos a afinar un poco de este proyecto en particular, joven. Porque hay otros proyectos multipropósito que, de acuerdo a las características, ¿sí?, su principal objetivo es lo hidroeléctrico, vamos a decir. En segunda medida está el riego y en tercera opción, producto del proyecto, la población ha crecido o ha habido más asentamiento, entonces es consumo humano. Y si hay desarrollo piscícola por la zona, se pone en cuarto lugar, por ejemplo, ¿no? Entonces se dan cuenta que cada proyecto es particular. Y en este caso estamos analizando el proyecto de Misicuni, ¿cierto? Uy, ya es 10:24, yo tenía que pasarles un video, creo que la próxima clase. Terminemos con este análisis, juventud.
que creo que es importante. Vean, en el caso particular de Misikuni, ¿sí? El tema principal por el cual ha sido implementado el proyecto ha sido el de satisfacer la demanda de la población de la ciudad de Cochabamba. A lo cual se ha añadido por las características, porque haciendo una regulación, juventud, del agua que traemos a aquella zona, ¿sí? E inclusive obligados, este proyecto se ha visto obligado porque por las zonas que iba a atravesar el sistema, ¿ya? En esa zona es agrícolamente todavía productiva, ¿sí? Las poblaciones de ahí han presionado a este proyecto para que se considere una parte de estas aguas para riego. Y lo hidroeléctrico ha venido por per se, como se dice, por gravedad, ya porque, caramba, estamos trayendo agua desde tan lejos y estamos a un cierto nivel importante, ¿no? Y en desnivel hacia la ciudad de Cochabamba, entonces, pues, en vez de poner cámaras disipadoras de energía, pongamos turbinas y producimos energía eléctrica. Juventud. Entonces, entienden cómo este proyecto, por cuestiones sociales, se ha visto presionado para atender también una parte del riego, porque si no, no dejaban pasar las tuberías por esa zona. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, fíjense cómo ha sido esa situación. En ese caso, si hacemos una valoración desde ese punto de vista, lo humano es número 1. Número 2, se ha convertido bajo presión social, básicamente, este es un añadido, ¿sí? Y obviamente lo hidroeléctrico funciona en base a lo que requiere el sistema humano y riego. Va a turbinar, vamos a decir así, y ese es el término que se utiliza, va a turbinar las aguas que logran pasar o las aguas que ya están reguladas para cumplir estos dos objetivos. Ahora bien, había que hacer el análisis, ¿sí?, de disponibilidad de agua en el embalse, ¿ya? De ahí la importancia de conocer qué cantidad de agua tenemos en el embalse, producto de esa precipitación, y con estos volúmenes estamos atendiendo inicialmente la demanda de consumo humano, luego el porcentaje que nos han pedido para riego sí o sí, que obviamente el riego sigue creciendo y obviamente con lo que pasa no vamos a satisfacer tampoco el riego. Obviamente también había que presionar para que el riego en esa zona no sea por inundación, sino sea riego tecnificado, que se utilice aspersores para regar, por ejemplo, ¿no? Más eficientes, ser más eficientes, cubrir más área, regar más área, pero con sistemas tecnificados. Entonces, ese es el siguiente paso. Pero se dan cuenta que aquí se trata de una operación del embalse de Misikuni que atienda esas demandas. Y lo hidroeléctrico queda en tercer lugar relegado. ¿Por qué, juventud? Porque, y acertadamente ustedes lo han mencionado, todos no le han puesto 1 a lo hidroeléctrico, porque lo hidroeléctrico es añadido a este proyecto por las características topográficas, vuelvo a reiterar, pero que se pone y turbina las aguas que deben atender, y el riego y lo humano. Pero eso está, fíjense que ahí tenemos un volumen disponible que va descendiendo, porque ya las precipitaciones en estos meses no hay precipitación, a menos que en esa zona había que revisar la estación meteorológica más cercana, o entramos al Samsung Water para ver la precipitación en este punto, cómo se comporta, para tener una idea, ¿cierto?, ¿no? Podemos imprimir aquello y vemos cómo se comporta esa dinámica, cuál es esa dinámica de precipitación y descubrimiento que se genera en esta zona. De hecho, el video que íbamos a ver, tienen clases ahora, ¿verdad, jóvenes? Se me van a ir, ¿no? Sí, doctora, algunos tenemos otras clases. Ok, no los voy a perjudicar. La próxima clase lo vemos. Entonces, fíjense que cómo hemos logrado analizar esta situación del proyecto multipropósito Misikuni. ¿Ya? Vuelvo a reiterar. ¿Está claro? ¿Alguna consulta rápida, jóvenes, que nos quede un par de minutos?
Bien, les di la práctica Bolivia, descargar el libro Bolivia en un mundo 4 grados más caliente. Sí, doctor, era la práctica 16. Pero no lo han leído, ¿verdad? No lo han leído. No, lo hemos leído. De eso hemos sacado conclusiones. Gary, a ti te creo, Gary, a ti te creo, pero los demás compañeros no han leído. No sé si Soy la ha leído o alguien más ha leído. A conciencia. Este fin de semana lo pueden hacer. Me gustaría hablar eso la próxima clase, ¿ok? Todo esto que estamos discutiendo, jóvenes, tiene que venir... ¿Sí? Adelante. Bueno, yo solo leí una parte. Sí, seguro. Pero sería importante. Fíjense a lo que nos vamos a enfrentar dentro de poco, ¿ok? Bien, juventud. Entonces, lista la hora. Es todo por hoy. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos el día lunes. ¿Está bien? Cualquier cosa, consulta, aporte. Alguien quiere mostrar alguna fotografía interesante relacionada al tema de obras hidráulicas, puede hacerlo, subir al grupo o pedirme espacio para la siguiente clase. Que estén bien, cuídense. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.